Y ahora nos vamos a España, particularmente a la ciudad de Madrid, con Mar Gómez, que ya está con nosotros, para analizar este tema de los incendios forestales, la ola de calor y lo que está pasando en Europa. Mar, te doy la más cordial bienvenida a estas pantallas. ¿Cómo estás manejando el tema del calor? Porque uno, por lo menos con el frío, tiene posibilidad de abrigarse, pero el calor, ¿qué posibilidades te deja? Bueno, pues la verdad es que el calor está siendo bastante intenso. Es cierto que en España el año pasado fue mucho peor, tuvimos temperaturas más elevadas, pero no obstante hemos batido récords aquí en España. Sobre todo por la noche hace muchísimo calor. Las temperaturas mínimas en algunos puntos superan los 30 grados, los 35, incluso a medianoche. Son temperaturas muy elevadas para descansar, así que realmente lo estamos pasando mal en ese sentido. Pero hay otros países de la región mediterránea que realmente están experimentando unas temperaturas mucho más elevadas, como puede ser el caso de Sicilia, que ha llegado a alcanzar 48 grados, o bueno, algunos efectos colaterales de estas altas temperaturas y de la falta de lluvia, que son esos incendios de Grecia. Así que temperaturas muy altas, también temperatura muy alta la del mar Mediterráneo, está batiendo récords, está en torno a los 28 grados, que es una temperatura muy elevada para el mar Mediterráneo en esta época del año. Y la situación de momento parece que continúa los próximos días. Sí, Mar, tú que eres doctora en ciencias físicas, ¿qué podemos hacer los humanos frente a esta situación desesperada que se encuentran enfrentando países como Grecia y como España? Incendios forestales, olas de calor, calentamiento de los océanos. ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestra silla para colaborar con este tema? Pues desafortunadamente estos son los efectos del cambio climático, un cambio climático que no es cosa del futuro, es algo que ya está sucediendo en la actualidad y son unos efectos que los científicos llevamos muchos años avisando de que se producirían. Las olas de calor están siendo más intensas, más severas, más largas, sobre todo en la parte más occidental de la región del Mediterráneo. Yo me encuentro en España, que es el país más afectado por el cambio climático de la Comunidad Europea, pero no obstante existen otros países que están sufriendo estos efectos. ¿Qué podemos hacer nosotros? Dejar de emitir gases de efecto invernadero, que son los responsables de elevar la temperatura de nuestro planeta y de contribuir a ese calentamiento global. Así que tenemos que cambiar desde luego nuestro estilo de vida, sí, tener unas energías más sostenibles, más verdes, más responsables con el medio ambiente. Mar, aquí hay algo muy interesante que dijiste tú y es que los científicos llevan varios años alertando de este tema. ¿Qué podían vaticinar ustedes? Porque es que ahora ya tenemos el cambio climático encima. ¿Cómo era antes y qué estaban anunciando ustedes que iba a pasar? Bueno, pues la verdad es que yo siempre recuerdo lo mismo, ¿no? Yo cuando era muy pequeña ya leía en libros de texto algunos de los efectos que se esperaban sentir décadas después. Ahora mismo ya me encuentro en ese momento, ¿no?, en el que yo leía y que veía esos efectos y realmente vemos que la situación puede empeorar. Ahora mismo hablamos de que hay que mitigar el calentamiento a 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales para mediados de siglo, pero es que probablemente vayamos a exceder ese valor. Y muchas veces, pues muchas personas me preguntan, bueno, de 1,5 grados a 2 grados no hay mucha diferencia. Sí la hay, ese medio grado a nivel global importa y mucho y puede marcar la diferencia en el hecho de que tengamos fenómenos meteorológicos mucho más devastadores, mucho más intensos y mucho más severos. O sea que estas olas de calor, estos incendios que estamos viendo se pueden volver un habitual en los próximos años. Aquí eso que estás diciendo, por supuesto, preocupa y mucho, y es el tema de lo que se nos viene encima, ¿no? Si se intensifican este tipo de cosas, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles medidas podemos tomar frente a esto? Porque yo creo que ya está, no sé, te lo pregunto, ¿estamos tarde para prevenirlo? Sí, la realidad es que sí, pero eso no quiere decir que no dejemos de contaminar, ¿no? Claro. O sea, hay que hacerlo porque si yo siempre digo que la atmósfera es como un vertedero en el que hemos echado mucha basura, esa basura tarda un tiempo en descomponerse, pero si seguimos echando más basura va a tardar más tiempo, ¿no? Y los efectos van a ser más graves. Lo primero que debemos de hacer es dejar de emitir contaminantes, dejar de producir esos combustibles fósiles y lo segundo, crear estrategias para adaptarnos a esta nueva situación, ¿no? Si sabemos que en una región costera se va a producir un aumento del nivel del mar, que ya es imparable, pues debemos adecuar esos edificios, adecuar esa costa para que las personas no se vean afectadas por las inundaciones. Y esto hay que hacerlo a nivel global y dependiendo de los efectos en cada uno de los países. Sí, claro. También estos efectos a largo plazo, los gases de efecto invernadero, los combustibles fósiles, ¿cuánto tiempo tendríamos para hacer ese cambio?
Pues no mucho, porque hablamos de no exceder, ¿no?, este límite para 2050, pero realmente ya estamos viendo que esos efectos se están produciendo mucho antes, entre bueno, esta década, ¿no?, y la próxima. Así que realmente las medidas se tenían que haber tomado ya hace muchos años, pero yo diría que tenemos pocos años a lo largo de esta década, como mucho, para poder tener esa estrategia de adaptación al cambio climático. Claro, hay que realizar una importante inversión económica y hay que además cambiar nuestro estilo de vida. Claro. Nosotros consumimos de forma muy rápida, muchas personas todavía no reciclan, no reutilizan los productos, todo eso produce una contaminación adicional. Así que hay que hacer un cambio muy fuerte en la sociedad porque si no, desde luego que no vamos a poder cambiarlo. No, y hay temas de contaminación que yo creo que hace falta más concientización. Por ejemplo, podemos verlo con los residuos y los desechos que da esta industria de la moda rápida, que por ejemplo tiene contaminado a sitios como el desierto de Atacama en Chile. Son temas que hay que, yo creería, concientizar a la gente, ¿no? ¿Hacen falta, tú crees, que campañas de concientización? Pues sí, porque la industria de la moda, por ejemplo, como bien mencionas, contamina entre un 8 y un 10% de esos gases de efecto invernadero, y esa moda rápida, esa fast fashion, contamina muchísimo. De hecho, ese vertedero está lleno de ropa sin usar, ni siquiera es ropa usada, es ropa sin usar que no se vende. Así que yo creo que es muy importante hacer una labor divulgativa, dar visibilidad también a todas estas situaciones que están sucediendo y sobre todo dar alternativas y soluciones a las personas para que puedan implementarlas. Hablamos muchas veces de coches que no contaminen, pero también la gente necesita ayudas para poder comprar esos coches, ¿no?, y dejar a un Claro. lado sus vehículos. Entonces, necesitamos también que los gobiernos pues pongan de su parte y se comprometan de verdad. Bueno, pues Mar Gómez, doctora en Ciencias Físicas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en DNews, concientizándonos a todos sobre el cambio climático. Muchas gracias. Gracias a vosotros.